de Creemos, Walter Mauricio Egues, que nos acompaña en esta oportunidad. Diputado, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estamos aquí para poder responder algunas de las interrogantes que tiene la ciudadanía con respecto a estos proyectos de ley. Claro que sí, lo que la población quiere es certidumbre y que se garanticen las elecciones generales. Sin embargo, el TCE ha manifestado su preocupación por el no tratamiento oportuno de estas leyes que permitirán blindar las elecciones. Coméntenos cómo va el avance, en qué puntos se encuentran y por qué, claro, no ha habido un avance significativo de la aprobación de leyes que piden los vocales del tribunal. Lo primero que la población tiene que saber que las elecciones están blindadas, ese término es una acuñación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que están preocupados por protegerse y no entendemos por qué cuando las leyes vigentes ya blindan los procesos electorales. En ese sentido, no están en peligro las elecciones generales. Los vocales, hay ciertos vocales, en particular yo como diputado no confío en el Tribunal Supremo Electoral. Vienen anunciando hace bastante tiempo de que... ¿Por qué no confía, diputado? No confío porque hemos visto el actuar. Las elecciones judiciales parciales dejó mucho que desear de parte del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado reconocido en la Constitución Política del Estado como un órgano independiente. Hay un artículo en la Constitución y sobre todo en la ley electoral que habla sobre la preclusión y el Tribunal Supremo Electoral no hizo valer su condición de administrar unas elecciones que estaban garantizadas por las leyes y sin embargo hizo oído a ese Tribunal Constitucional autoprorrogado que no es reconocido por el pueblo boliviano y nos dieron unas elecciones parciales de la justicia. Eso nos preocupa al actuar y el sometimiento a los demás poderes del Estado que tiene el Tribunal Supremo Electoral y vemos vocales que constantemente están haciéndole el jueguito al gobierno de Luis Arce Catacora. Eso nos preocupa. Hoy, una de sus principales demandas que tiene el Tribunal Supremo Electoral es garantizar la ley de preclusión. Dice, ya lo está, pero si quiere le vamos a seguir reforzando eso para que no tengan pretexto de poder suspender una elección nacional. Lo segundo, están haciendo énfasis en quieren ser incluidos en la ley 026 del régimen electoral, donde ellos puedan ser sujetos, ¿no es cierto?, como las demás altas autoridades de los demás órganos del Estado, para que puedan ser enjuiciados, por así decirlo, en la Asamblea Legislativa y no por la vía ordinaria. Correcto. Ahí yo tengo mis reparos, voy a plantear como bancada de que por el hecho, por ejemplo, de cometer delito para que nos tiendan a hacer un fraude en las próximas elecciones, no pueden ir a ser ellos enjuiciados en la Asamblea Legislativa, se lo tiene que hacer de forma rápida por la vía ordinaria. No puede pasar lo que pasó el 2019. El 2019 hicieron fraude y hubo impunidad. Hoy, tal y como está diseñada la configuración de las circunscripciones, es difícil que alguna fuerza política pueda lograr los 2/3 para enjuiciar, y estos quieren, precisamente valiéndose de ese mapa electoral, blindarse para no ser procesados, inclusive por el delito de hacer un fraude electoral, y eso no se lo podemos dar al Tribunal Supremo Electoral, porque los fraudes tienen que denunciarse y actuarse de forma rápida y la única forma es por la vía ordinaria, porque no se van a poder lograr los 2/3 en la Asamblea y es ahí donde ellos quieren ampararse. Los bolivianos tenemos que tener la certeza de que no se puede blindar a un Tribunal Supremo Electoral que se preste a cometer un nuevo fraude electoral. Y a propósito, diputado, el gobierno ha convocado a un encuentro hoy, ¿no es cierto?, en la sede de gobierno, donde va a participar el Tribunal Supremo Electoral, y el vocal Tahuichi anunció que van a pedir que se dé el cumplimiento de aprobación de las leyes para garantizar las elecciones. ¿Cómo lo califica usted con relación, uno, a este encuentro convocado por el presidente Arce y dos, con el pedido de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en dicho encuentro? Bueno, la posición ha sido clara, creemos, de nuestro gobernador, y ha dicho no vamos a participar de un encuentro en el cual el gobierno una vez más va a tratar de echarle la culpa a otros actores de la crisis económica que ha generado el propio gobierno. Es el señor Luis Arce Catacora quien terció en unas elecciones
democrática para dirigir el rumbo del país. Él ha sido el único responsable de las políticas públicas que ha instaurado en su gobierno y que nos han llevado a una crisis económica. Hoy quiere presionar y echar la culpa a la Asamblea Legislativa por la falta de combustible, por la falta de divisa, y eso no es cierto. Aprobación de créditos también. Y nos presionan con la aprobación de créditos. Yo quiero que sepa la población de forma clara. La Asamblea Legislativa le ha aprobado cerca de 4.500 millones de dólares a Arce Catacora, al gobierno de Luis Arce Catacora. Por su ineficiencia y su ineficacia solamente han accedido a un poco menos del 50%, entre 40 y 50%, y no han podido utilizar esas divisas producto de los créditos que le aprobó la Asamblea Legislativa. Quiero dejar en claro que creemos no le ha aprobado crédito, sobre todo desde el momento en que la Sala Constitucional de La Paz nos privó de esa calidad de fiscalizador que tenemos los asambleístas de poder interpelar y censurar ministros. Desde ese momento hemos dejado de aprobarle porque los créditos no son sujetos de fiscalización, porque así esa justicia podrida, corrupta, blindó al Poder Ejecutivo. Pero la población tiene que saber, el año 2024, 889 millones le aprobaron en la Asamblea Legislativa. ¿Sabe cuánto han ejecutado el gobierno y ha podido hacer de que desembolsen los organismos multilaterales? 27 millones de dólares, menos del 3%. Entonces, insisto, aprobar más créditos no son la solución porque el gobierno no ejecuta, es incapaz de ejecutar estos recursos. Si la aprobamos, si se la aprueban, estos 1.600 millones no lo van a poder ejecutar de forma inmediata. Por lo tanto, el gobierno les miente cuando dicen que aprobando crédito vamos a tener las divisas suficientes para solucionar el problema de desabastecimiento actual. Eso va a pasar 6 meses, un año, e insisto, el año pasado 27 millones han podido recibir las arcas del Estado producto de los créditos que se le aprobaron por un valor de 889, 3%. Entonces nos mienten, no va a haber combustible y no es por falta de créditos que se le aprueben en la Asamblea Legislativa, es incapacidad gubernamental. La crisis se ahonda, eso es cierto, y en medio de toda esta coyuntura, conflicto social y económico, es que el gobierno ha convocado a una reunión esta jornada, mientras que el Tribunal Supremo Electoral pide que se garanticen y se apliquen y se aprueben estas leyes para garantizar, y como ellos lo denominan, blindar las elecciones generales. Estaremos al pendientes de lo que sucede. Muy clara la postura desde Creemos con relación a estas noticias. Más adelante seguiremos informando. Diputado, gracias por su tiempo y por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por poder informarle a la población.